Sí. Sí. Sí, se escucha. ¿A nosotros nos escuchaba bien? Ah. Hola, Hola. Hola, ahora sí. Ahí está. ahí está. No, porque no los escuchaba, ayer me pasó lo mismo y después no sé qué se me desconfigura del sonido que no se escucha. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y vos? Con frío. Sí. Sí, no se puede estar. Eh, dígame, los escucho. A Sí. ver si los podemos. Bueno, ahí te comparto pantalla. Bueno, Primero queríamos ver, o sea, determinar las capacidades máximas de cada uno de los equipos, ¿viste? Y yo estuve mirando ahí el Excel y había algunos valores, pero había algunos equipos que me parece que estaban todos referenciados al máximo de la prensa. Por ujú. ejemplo, el secadero, o sea, marcaba como que la capacidad máxima era en base a lo máximo que la prensa podía producir. Esa información por ahí no es la que más nos sirve, sino independientemente de lo que puede producir la prensa o no, cuánto es lo máximo que podría abastecerse el secadero. Y ahí. Ya recién llamé otra vez. ¿Llamaste? Sí, sí, sí. Ahora en un rato me devuelven el llamado el dueño. ¿Me da un segundito? Está justo. No, pero ya lo llamé a Comba. Lo llamé a Comba y ya. Sí. No, disculpen. Sí, sí, no hay problema. El tema es. Por ejemplo, en la prensa, este valor Sí, de 8 ciclos por minuto, esto sí. consideré yo que era lo máximo que podía para este formato. Eh, sí, en realidad es lo que nosotros creemos que puede llegar a dar. Eh, no es digamos, el máximo. Es decir, vos fijate que la prensa, por presión, por fuerza, podría, digamos, dar Sí, un poco más, por velocidad mecánica podría dar un poco más. Lo que pasa es que atado a eso hay, digamos, ese valor es un recomendado. está. ¿Sí? Por una cuestión de calidad, es decir, entendemos que pasando los 8 golpes ya no logramos digamos, la característica digamos, de calidad que recomienda. Perfecto. Habitualmente el cuello termina siendo el horno, Sí, pero tanto el horno como el secadero son máquinas térmicas, con lo cual el secadero la función que tiene es sacar el agua, con lo cual para saber el límite lo que hay que ver es la capacidad térmica instalada, es decir, la cantidad de quemadores que tienen, las kilocalorías que están instaladas, la cantidad de agua que hay que sacar, es decir, la humedad con que ingresa el material al secadero, la humedad con que sale, la humedad residual. Ese delta por la masa va a generar un volumen de agua y hay que hacer un cálculo eh, estequiométrico de qué cantidad de calorías se deben aportar a esa masa, digamos, húmeda para evacuar esa cantidad, ese peso de agua. está. Digamos, ese es un cálculo para determinar el máximo. ¿Eso cómo se traduce a la máquina? En la velocidad. Es decir, después uno lo que ve es una velocidad que determina una masa por minuto, un ciclo, es una cantidad de metros cuadrados por hora o por minuto, que equivale a una masa y que equivale a una cantidad de agua por minuto. Es decir, el límite
se establece por la capacidad térmica. Después lo que sucede es lo mismo que con la prensa. Se empieza a encontrar la curva de secado adecuada para que el producto no se quiebre, no se rompa. Está bien. Entonces, ahí aparece, digamos, el ciclo. Nuestra variable de ajuste, una vez que está instalada, que está dimensionado la máquina, para un máximo, en función del espesor, en función de las características, digamos, físicas que tiene el producto, se va tratando de adecuar la curva, el ciclo más recomendado. ¿Y ese dato ustedes, o sea, esa curva y todo eso, lo tienen? Nosotros lo que vemos ahí, digamos, lo reflejamos con el ciclo. Sí, lo que vemos es que el secadero puede rendir o puede funcionar a 25 minutos, no me acuerdo, 23 minutos. Sí, 23. Si vos querés saber el máximo para el formato, o sea, nosotros de hecho cuando ponemos el valor, ponemos un valor que sabemos que funciona, después en la práctica empezamos a acercarnos muy a ese valor. Cuando el producto ya existe, es el valor de receta que se llama, que es el valor estándar. Bien. O sea, es medio difícil, ¿por qué? Digamos, porque, para darte una idea, de pronto uno quiere hacer una tabla, un producto que sea muy largo, un producto que sea de 1,20 m. Ese producto entra de punta al secadero. Si el producto es muy largo, la diferencia de temperatura de un extremo con el otro puede cambiar. Es decir, cuando uno establece el secadero, digamos, es como un lugar donde se establecen temperaturas, zonas de temperatura. Entonces, cuando el producto va avanzando, en un lapso de tiempo está una temperatura, en otro lapso está otra, en el otro lapso está otra, y cuando llega a los 24 minutos, que es lo que tarda, digamos, en pasar una placa, pasó por todas las temperaturas que provocan el secado. Cuando el producto es muy largo, el delta T entre un extremo y el otro de la placa puede ser tal que produzca que se fisure el material. Porque en el extremo es como que una parte del producto está seco y el otro está húmedo. No alcanza a dilatar y se quiebra. Entonces, puede ser muy diferente ese ciclo a otro que sea más corto. O sea, un producto de 60 por 60 o un producto de 60 por 30. Está bien. Entonces, hay cuestiones que van a validar la cantidad de agua, que van a validar el cálculo térmico, pero tienen que ver con la forma. Y eso, hoy por hoy, para nosotros es prueba y error. Bien. Y acá, por ejemplo, dice 184, que sería la cantidad máxima de placas que podría haber por secado. Para este formato, en base a la prensa con 8 golpes. Claro, en real, la cantidad de placas, eso sí es un cálculo máximo, porque es la superficie del secadero. ¿Y Es decir, cuánto es la superficie del secadero? y pasa que, digamos, ahí vemos, está hecho por el ancho, nosotros ahora definimos la cantidad, pero tiene un ancho, entran 3 placas de ancho, y tienen tantas filas, no sé, creo que 61 de largo. Ah, está. ¿Sí? O sea, eso es lo que nosotros llamamos sábana, y sería como que de pronto todo el piso del secadero, ahí tiene, creo que son 5 pisos. Sí. Cada piso secadero tiene determinada cantidad de placas, separadas con su distancia. Claro, lo que yo digo es que este 61, por ejemplo, Sí, parte del 184. Y el sí, 184 parte del 8, que sí, está supuesto con lo de la prensa, con lo máximo sí. que puede hacer la prensa. O sea, si yo la prensa, o tengo, no sé, 2 prensas, cambio este valor, no pasa a ser 8, pasa a ser, no sé, Y pasa, 2 prensas. vos lo que estás viendo ahí es una línea que ya existe, se dimensionó para un formato, y nosotros lo que estamos haciendo es adaptarla para otro. Claro, Con lo cual, lo que nosotros vemos ahí no es que la prensa es lo que lo limita, sino que lo enganchamos porque después tenemos que ver, o sea, los datos que vos estás viendo acá son los del proceso real, o sea, los sí. reales, para que esté equilibrado. Con lo cual, por eso que en algunas ocasiones les comentaba, es muy distinto cuando vos el secadero lo vas a comprar nuevo, lo vas a dimensionar, lo mismo que el horno,
y después cuando lo querés validar para otros formatos. Lo que vimos acá es que para el cálculo térmico valida, para el ciclo termina haciendo eso, entonces lo que terminamos haciendo es adaptándolo al tema de las prensas, para que esté en línea. Si vos querés evaluar el máximo, lo que tenés que empezar a ver es desenganchar esto, desenganchar las 3 etapas, empezar a ver la prensa aislada, es decir, empezar a ver por fuerza, por velocidad mecánica, por el ciclo, descomponerlo digamos, en sus partes, que es el tiempo que tarda el llenado del molde, el tiempo que tarda, digamos, entre que el material se desparrama, digamos, y cubre digamos, toda la superficie, el tiempo que tarda el pistón en bajar, en presar, en descomprimir, en desairear. Si no es la plata muy fluida, serán 1, 2, 3 aireaciones, y termina de prensar. Eso te va a dar unos segundos. Eso te va a dar un máximo. Ahí haces un cálculo. Por otro lado, el secadero. Tenés que ver la cantidad de quemadores, la potencia térmica, la cantidad de agua que podés evaporar. Te va a dar una masa, te va a dar un volumen. Para el espesor del producto, para las dimensiones, te va a dar una cantidad de placas. Por los pisos te va a dar un tiempo. ¿Sí? Te va a dar un máximo. Lo vas a tener que hacer lo mismo con el horno. Después vas a tener que hacer lo mismo con la clasificadora, lo mismo con la rectificadora. O sea, y ahí ver cuál es el menor. Bueno, creo que eso es lo que deberíamos hacer. No sé qué piensan los chicos, pero... Por eso que la vez pasada yo les comentaba que si vos querés dimensionar, tenés que ir a hacerte, digamos, sí o sí tenés que ir a la dimensión de la masa. Porque las dos, digamos, gran parte de las máquinas son térmicas. De hecho, te va a pasar si te vas a materia prima. El atomizador es una máquina térmica. Es decir, entonces, como que la dimensión de las placas no te funciona. O sea, porque si no, como que podrías poner un ciclo de 10 minutos y te va a dar muchísimo. Bien. Bueno, acá Eso, tenemos... digamos, fíjate, creo que no sé si ahí, si ustedes bajan en ese mismo cálculo, vos podés desenganchar los números. Es Sí, decir, sí. o sea, tiene varias formas de entrada. Mm, Porque nosotros ahí partimos de un secadero que ya tiene un largo y tiene una capacidad térmica instalada. Está bien. Estos valores vos tenías notado como que había que revisarlos o algo. No sé si están bien o quedó anotado desde hace varios tiempos. Eh, el peso húmedo está bien. El secadero creo que está bien, ese está bien. Tendría que revisarlo el valor ese, la capacidad de secado. Ahí, por ejemplo, la capacidad de secado, te resumo un poco lo que te digo. La masa, los kilos de material, nosotros lo que hacemos es ese cálculo térmico. Decimos, bueno, lo mismo que el horno. Para las características de humedad, o sea, con que entra el material y sale del secadero, calculamos una masa térmica que puede secar. Mm, Con lo cual, lo de arriba, después lo que hacemos es el cálculo que vemos arriba, lo validamos con esto. Es está. decir, empezás a jugar con el ciclo, te va a dar una cantidad de metros cuadrados por minuto, por hora, lo pasás a masa, a peso húmedo, y ves si no estás superando los kilohoras base del secadero. Es decir, es un cálculo que podías hacer. Ahora, no significa que lo puedas llevar al máximo, ¿sí? Porque ahí lo que tenés que empezar a ver es la otra dimensión, es que no se rompan las placas. Nosotros cuando dimensionamos ese factor, por ahí no lo sabemos, lo que empezamos a hacer es, empezamos a ver historiales de otros formatos parecidos. ¿Sí? Por ahí hasta hacemos pruebas. ¿Sí? Ahí es una parte media, te digo, no digo intuitiva, pero basado en experiencia. No hay un cálculo matemático que hoy anticipadamente nos permita saber cuál es el máximo. Está bien. Después de esta planilla, dos cuestiones más. La eficiencia, cuando Sí, habla, por ejemplo, acá 98, ¿a qué refiere? O sea, o ese 2% que sobra, ¿a qué refiere?
No, ahí, digamos, cuando hablamos de la eficiencia es, por alguna razón, el secadero puede que no esté lleno completo. Vos acá partís de la base de que los 5 pisos siempre vas a tener 184 placas. Pero también puede pasar que se rompa alguna al entrar, se quiebre, y alguna de la sábana o piso no salga completa, no sea completo. Entonces ese 2% en definitiva, lo que te está tratando de reflejar es no solamente, digamos, por el scrap antes de ingresar, porque después el descarte que le estamos agregando ahí es el que está después, a la salida. Es decir, que por alguna razón ese secadero no es eficiente en un 2%. O porque el compenser que tiene a la entrada no fue suficiente, porque se rompió algún producto al entrar, entonces no te está entregando la totalidad de las placas. Está. Y este 3% es el descarte que hay antes del secadero y este En después. realidad ahí le ponemos verde o seco, porque en realidad hace referencia más, acá como está calculado, es del secadero en adelante, es decir, de Claro, sí. todo lo que te entrega, el 3% se pierde antes del horno y después del horno se pierde otro 3%. Está. ¿Y en qué lugar se genera este descarte? En la esmaltadora. En la esmaltadora. Perfecto. Bueno, horno sí pude hacerlo el máximo porque estaba el valor Claro. de cuánto entonces pude sacar cuánto es lo máximo de placas. Ese después selección. ¿Qué refiere selección? ¿Es en clasificadora y encajadora? Sí, O sea, las dos máquinas. las dos máquinas. Y este 4 también sería como lo máximo que puede. ¿Cómo? Este 4 que dice 4 cajas por minuto. Sería el valor, digamos, máximo de productividad que tendría. Claro, vos fíjate que hay distintos fabricantes que te ofrecen o te definen valores. O sea, cuando vos vas a un fabricante para comprar una máquina, te dice, mira, a ver, ¿qué producto querés hacer? Y que hace un formato de estas dimensiones. ¿Cuánto pesa la placa? Tanto. ¿Cuántas placas va a tener tu caja de producto? Y va a tener de tantas piezas. Son 30 kilos. Más o menos siempre buscamos cajas de ese orden. No hay nada que lo limite. O sea, el valor del orden es más que nada porque después en la práctica, para los medios que nosotros tenemos hoy, para lo que es nuestro canal de distribución, en un corralón, de pronto manipular una caja de placas que pese 30 kilos lo vemos como razonable. De pronto si quisieras meter más cantidad, la unidad de manipulación, 50 kilos, 80 kilos, ya después complica un poco la manipulación. Y eso también hace más robusta la máquina, porque si la unidad es más pesada, las correas, las bandas, las pinzas, todo tiene que ser más robusto. Entonces como que es un parámetro que usa el fabricante para ver qué tan rápido puede ir su máquina. Por ejemplo, cuando nosotros evaluamos, para el tipo de máquina que ofrecía Sagni, que es un fabricante, decía, mirá, para esa caja, calculá que en promedio, un promedio real, mantenible en el tiempo, es 4 cajas. En cambio, otro fabricante nos decía 9. Nosotros, ¿qué pasa? Nosotros en este sector la máquina que tenemos es Acme. ¿Sí? Entonces adoptamos 4. Está bien, claro. Si hubiésemos comprado una máquina System, tal vez, no sé si hubiésemos tomado 9, pero no hubiese sido 4, seguramente hubiese sido un valor de 6 o 7. Perfecto. Ese, digamos, es la velocidad traducida a cajas. Perfecto. Y ahí el límite viene por la robustez de la máquina y tiene que ver más con el peso. Y lo limita más que nada la clasificadora, la que tiene la sopapa y lleva a las Claro, estándares. o sea, hay 2 puntos que nosotros validamos. Acá está puesto uno nada más, que es la encajadora
por la velocidad de cajas que pueden armar, y después el paletizador, que es la pinza que está ahí abajo. Sí. Ahí está. No sé, que es el que arma el palet. Sí, sí. Entonces, las dos máquinas por peso pueden generarnos limitantes. O sea, como ven, los límites en cada máquina no tienen que ver con velocidades, tienen que ver con pesos, con la máquina en sí. Está bien. Si se ponen a investigar cada una de las máquinas, van a encontrar que tienen límites, digamos, propios. Es decir, hasta un transporte de correas tiene su límite. Es decir, una curva, por ejemplo. Nosotros acá no lo ponemos, pero si es una curva de correas, tiene un límite de velocidad, porque si fuese muy rápido, pasa lo que pasa con los autos, se tuercen, se salen por el peso, patinan. Entonces, para determinados pesos nosotros no recomendamos curvas, son por ahí cambios de planos rectos. Pero ¿qué pasa? El modelo esto si no se vuelve recontra complejo, porque nosotros lo que asumimos es que dimensionando las máquinas más importantes, más pesadas, después el resto lo calculamos. De pronto cambiar una curva no es complicado. Redimensionar una curva por una línea recta de correa a banda no es complicado. Es decir, son dimensionables. Acá no sé si lo agregamos, después lo otro que falta es la rectificadora. Está acá. Claro. Este es el 60 por 120. Ahí también, ahí esa es más compleja para ver. O sea, por ahí por eso digo, es muy complicado si entran en cada uno de los ítems, porque es como que cada máquina, si quieren hacer un modelo, es como que tienen que hacer un proceso medio completo. O sea, como que la rectificadora se divide en dos cuerpos. Es decir, es una máquina que gasta dos lados paralelos. Una placa es cuadrada, primero va a gastar dos lados y después va a gastar otros dos. ¿Qué es lo que pasa con la rectificadora? ¿Cuál es el límite? Lo que nosotros ponemos acá, la cantidad de piezas por minuto o la velocidad lineal que llaman. ¿Sí? Ahí hay una línea que dice velocidad metro. Sí, metros por minuto, 14. Sí. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál es el problema? Fíjense que a medida que el formato se hace más chico en una dimensión, esa velocidad lineal se hace más grande. Es decir, el 33 por 76 se va a 20. A 20. ¿Sí? Eso tiene su límite. Nosotros ahí marcamos ese porque era el que queríamos evaluar. De todos esos formatos, el que estamos haciendo es el 60 por 120. ¿Por qué es eso? Porque cuando uno rectifica el lado más largo, ¿sí? Una placa cubre 120 centímetros, digamos, de la máquina. Entonces, si uno procesa una placa por minuto, está procesando 1,20 m por minuto, ¿sí? Porque es el lado más largo. Ahora, cuando la placa la giran para rectificar el lado más corto, la máquina tiene que cambiar la velocidad porque si quiere mantener el ritmo del otro lado, tiene que procesar 2 placas por minuto para mantener los 120 metros, perdón, el 1,20 m por minuto. Claro. En el extremo, en una tabla, ¿sí? Si uno quisiera mantener el 1,20 m de velocidad y la placa, el ancho, es de 20, tendría que procesar 6. Entonces, eso hace que la máquina, para mantener la cantidad de metros cuadrados que le entrega el horno, tiene que andar mucho más rápido. La velocidad lineal aumenta para que la cantidad de placas sean las necesarias.
Y estos dos valores que están acá Sí. no son los reales, o sea, son medio como los máximos, algo así, porque Claro, 800, esto que está acá no es el valor ajustado con el real. claro. Esto fue cuando compramos la máquina para hacerlo. Mm, Con lo cual lo que fuimos dijimos, mirá, para este formato de 60 el máximo hicimos una sensibilidad. Porque después el otro factor que depende de esto, digamos, se entiende en la práctica, depende de cuánto material va a devastar. Es decir, si vos tenés una placa muy torcida, ¿sí? Y tenés que, para hacerla perfectamente rectangular, tenés que sacarle 5 milímetros de cada lado, la máquina va a tardar para devastar eso X tiempo. Si le tenemos que sacar 3 milímetros, le va a gastar menos. Y si tenemos que sacarle 1 centímetro de cada lado, va a tardar el doble. claro. Entonces, cuando nosotros tenemos que dimensionar eso sin hacer la prueba, tenemos que ver cuánto es el desbaste. Y el desbaste depende de qué tan perfecto salga el producto de la prensa. Bien. Por eso que después es como es un ajuste medio finito de todas las máquinas. Bien. Bueno, después por otro lado, Yo lo que por ahí recomiendo es, como arranquen, digamos, por ahí con el mismo criterio del principio, de un principio. No metan todas las variables, por ahí desprecien algunas y usen la que les sea más simple. bien, Tal vez acá la que le es más simple es la velocidad lineal. Pero sepan que la velocidad lineal, la máquina tiene, entre comillas, un límite, pero esa velocidad también depende de qué cantidad de material uno desbaste. Despejen, o sea, desconsideren el tema del desbaste, le pueden poner una velocidad límite, decir, mirá, nunca va a poder superar los 14, 14. o los 9, Sí, o los 10. está bien. Bueno, esta planilla ya estaría. Lo otro que nos queda es, bueno, no sé si nos podría decir más o menos cuál es el equipo que presenta alguna mayor variación en el tiempo de operación. O sea, el horno entiendo que por lo general está siempre seteado en 53, 54, 55, pero por ahí hay algún otro equipo que cambie bastante a lo largo del día, el tiempo y eso. Eh, No sé la parte final, por ahí la clasificadora, la encajadora. no, a ver, en general, todos los equipos, una vez que se configuran, no se los está cambiando. Tienen un rango de ajuste, como puede ser la prensa, que pueda tener un golpe más o un golpe menos. Sí, El horno puede ser, o sea, se trata de no hacerlo, pero nos pasó en la última producción de este formato que el horno se tuvo que poner más lento porque cambió una materia prima, cambió, digamos, o sea, afectó la sinterización, entonces no, digamos el producto no se cerraba, no se contraía lo que debía contraerse, entonces nosotros veíamos que la absorción del producto era muy grande, es decir, cuando hay parámetros de calidad para validarlo. Nosotros vemos que para el porcelanato la absorción tiene que estar menos del 0,7%, 0,5% de agua. Es decir, cuando menos absorbe es porque la densidad es mucho mayor del material y esa densidad se consigue con la temperatura que se le da y la pasta. Cuando tenemos cambio en las materias primas, lo que se hace es, se necesita más tiempo, porque no se tiene más poder de fuego, se necesita más cocción, con lo cual lo que se hace es se amplía el tiempo de permanencia del producto dentro del horno, se achica el ciclo y la producción se reduce. bien. Es decir, A cuánto se llevó el tiempo, más o menos? y se redujo en 1 o 2 minutos. O sea, Para, aumentó de 5. no, claro, se aumentó en 1 o 2 minutos, exacto. Y la producción se redujo en casi un 10%.
Bien. Bueno, O después, sea, Una pregunta, ¿esos sí, cambios de materia prima pasan seguido o muy de vez en cuando? el tema es, nosotros con el tiempo lo que tratamos de hacer con los laboratorios, y por eso que se está equipando tanto el laboratorio, es tener controles de recepción mucho mejores de la materia prima para poder detectar variabilidades. ¿Sí? Porque, ¿cuál es el tema? Nosotros, el producto se basa en explotación de la cantera. La cantera, como pasa en la minería, no, no es uniforme lo que se extrae. Es decir, la arcilla varía su composición, se trata de que se mantenga y por eso los controles. Antes era mucho más variable. O sea, imagínate que nosotros hoy para la combinación de estos productos, para disminuir la variabilidad, llevamos a tener 11 tipos de arcillas. De manera que la variabilidad de cada uno en la masa sea más chica. Es decir, jugamos que la probabilidad de que todas varíen para el mismo lado, las 11, sea baja. Llegó un momento que teníamos 4 arcillas. Entonces variaba una y el impacto que tenía era grandísimo. claro, Es decir, respondiendo a tu pregunta, varía, tratamos de que no. ¿De qué depende? De la explotación de la cantera, depende de cómo esté el material y depende de quién lo explote o cómo lo explote. Muchas de las arcillas son de terceros, con lo cual lo único que exigimos es una especificación. bien. Bueno, por otro lado, nosotros queríamos más o menos ver, como para hacer un análisis sobre el modelo, Sí. cuánto se podría incrementar el horno en módulos, digamos, que sabemos que es en lo que se incrementa. Más que nada por una restricción por ahí física del espacio. No sé si Ah, se puede poner algún módulo más, y cuántos se pueden poner, si no es factible. eh, ahí te digo, mirá, cuando vos decís factible, por eso que un poco volvemos al origen del modelo. Eh, como factible técnicamente se puede, vos podés dimensionar, si querés podés poner 2 prensas, podés hacer más largo el secadero, podés hacer más largo el horno, podés poner un horno al lado, o sea, desde lo técnico. Mm. Ahora, esto es un negocio. Si vos querés agregar un módulo más, un módulo creo que tiene 2 metros y pico, Sí, 2 metros 2,1. 70, para ese horno, eh, la pregunta que te van a hacer es ¿cuánto me vas a aumentar la producción? Claro, bueno, ese Entonces, sería nuestro análisis, lo que nosotros estaríamos claro, tratando de entonces hacer. en función de cuánto aumentar la producción, lo vas a traducir a un aumento de ventas, a un aumento de rentabilidad y a un dinero. Entonces voy a decir, bueno, ahora técnicamente, ¿qué tenés que hacer? Y tengo que, a ver, ¿para qué lado lo puedo hacer crecer? Y para este lado tengo el compenser adelante. 2 metros, ¿tengo espacio? ¿Me corta alguna pasada? Sí, no, porque si te corta una pasada y después no podés entrar con una grúa para hacer un mantenimiento, tendrías que empezar a hacer un portón por otro lado. Entonces tendrías que ver el costo de desmontaje la línea, del compenser, el corrimiento, si te dan los cables o no, te puede tener un costo de instalación eléctrica, técnico para que hagas ese cambio, alargar la línea de esmaltado, la mano de obra para el montaje, y te va a salir un total, un CAPEX, una inversión de X. Mm. Y te van a decir en cuánto tiempo lo repagás y cuánto tiempo parás la línea, porque vas a tener una pérdida digamos, por no estar produciendo, no estar vendiendo, por hacer toda la reforma, un costo digamos, de montaje y vas a tener un beneficio. Entonces, puede que, digamos, que concluyas que es muy poco el beneficio para lo que te va a costar hacer todo eso. Bien, ¿y cuánto aumentaría, digamos, la producción si agregas un módulo más, por ejemplo? O sea, o no sé si es proporcional,
Porque yo, o sea, si miro la planilla son 61 módulos hoy. Sí. O sea, yo puedo hacer directamente la cuenta, calculo cuánto es la producción de cada módulo y listo, pero no sé si es así de lineal cómo funciona. Inicialmente yo te diría que, digamos, digamos, si no tocas más nada del horno, es casi así lineal. Es decir, Ah, vas a meter, si tiene 2 metros por 3 placas, van a hacer, digamos, por ciclo, vas a lograr mantener el ciclo y vas a meter ese proporcional de producción. Es decir, que está. por ciclo vas a sacar un poco más. Está. Inicialmente, la primera cuenta es así. Bien. Después podés empezar a jugar y decir, bueno, ¿qué pasa si le pongo más quemador, mejoro los quemadores, potencio más el horno? Pero inicialmente la cuenta que vos haces es así, es directa. Perfecto. Y después otra cuestión que habíamos hablado la otra vez con los dos chicos de mantenimiento. Él nos habían comentado que, no sé, como que precalentar la placa antes del horno, como que ayudaría mucho al proceso, porque ya le disminuía el tiempo en el horno. Nosotros queríamos saber si eso es factible o no. Capaz que ni se puede. No, claro, sí, eso sí, pero estás agregando los hornos, en el largo que tienen una parte de precalentado, ¿sí? Cuanto más importancia se le da a eso, es como que podés descomprimir el secadero. Eh, y seguramente por ahí la persona que te lo dice es porque conoce el ciclo del horno y seguramente en las etapas que tiene de precalentado, cocción y enfriamiento, el que debe estar más crítico debe ser el precalentado. Mm, Entonces te dice, digamos, el comentario debe venir porque agregando o alargando el horno en la zona de precalentado, podés hacerlo rendir más térmicamente. Que claro. sería un poco el complemento a tu pregunta de si agrego un módulo, eh, puedo aumentar la producción en forma proporcional. Sí, y tal vez más si sabes digamos, qué módulo, porque el Claro, módulo puede ser digamos, en la cocción, puede ser un módulo de precalentado, puede ser un módulo de enfriamiento. ahí está. ¿Y cuál es la parte más crítica hoy en día? Mira, la verdad no lo sé, Ah, pero si esta persona te dice, seguramente no sé si hablaron con Miguel Sotile, digamos, el de mantenimiento, tiene un conocimiento del horno muy claro y posiblemente sea eso, sea la parte de precalentado. claro. Bueno. Después, con el tema de las paradas en la línea y eso, las queríamos simular, pero tenía un problema porque con la planilla de improductivos esa que teníamos, nosotros hicimos las Sí, cuentas, sacamos sí. distribución, todo, y la verdad que no nos da como nos debería dar, o sea, lo que nos ocurre es que las paradas en el esmaltado y la prensa hacen que el compenser caiga a cero. No sé Y si eso... puede Ah, pasar, eso, ¿puede pasar en la realidad? sí. Es que en realidad, eh, digamos, a ver, si vos quisieras tener, digamos, el pulmón perfecto, sería el que nunca se vacíe, Mm, de manera de que la otra parte de la producción nunca se dé cuenta. Pero por otro lado, tendrías que tener capacidad para llenarlo. eh, entonces, un poco, digamos, el dimensionamiento de 1 hora, 2 horas es hecho en estadísticas que no, si vos me decís, a ver, demostrar una estadística, no la tengo, pero las veces que lo hicimos, haciendo un pareto, vemos que las paradas de 5 minutos son mucho mayores que las paradas de 80 minutos. O sea, en frecuencia, sí, me sí, refiero, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de esto es amortiguar esas paradas, las chiquitas. las chicas. ¿Sí? Y las otras, entender que se pueden dar por dos cuestiones. O las programás o son roturas imprevistas grandes. Pero las roturas imprevistas grandes tratás de evitarlas. Por lo cual, una vez que ocurren, se deberían tomar acciones para que no vuelvan a pasar. Está bien. Bueno, Entonces, eh, puede pasar de que se vacíe. Si te da eso, pasa, y puede pasar. No está mal el modelo.
Lo que sí te da que si se vacía muy seguido, puede ser que el compenser sea chico. Está. O sea, sería una Ah, perdón, Ariel, una pregunta. ¿Y tenés por ahí un dato o algo parecido de cuántas veces por mes llega a ser o cuánto tiempo o algo No, así? no. Eh, eh, ahí ya no lo tengo. Lo que sí te digo, te puede pasar, digamos, que el modelo para esto te sirve, digamos, es muy bueno para esto. Puede ser que nosotros nos hayamos equivocado y lo hayamos dimensionado como muy chico. Claro. Entonces el compenser lo llenás y lo vaciás, lo llenás y lo vaciás, está continuamente actuando y de ese Pareto que te digo no alcanza a cubrir la totalidad. Bien. ¿Sí? Bueno, y después lo último que nos queda es, porque nosotros tenemos que hacer un BSM, el Balance Score Mapping. En ese nosotros abarcamos todas las etapas del proceso y también tenemos que incluir clientes y proveedores. Perdón, una forma que ustedes pueden verificar, que pueden cruzar datos es, yo no sé si tienen la producción real de ese lapso de tiempo, porque si ustedes Esta. analizan, por ejemplo, un mes, ¿sí? Y empiezan a ver o empiezan a hacer la relación entre las veces de que hubo un improductivo alto antes del compenser, es decir, entre prensa, secadero, línea de esmaltado, y ese improductivo impactó en producción, es decir, que la producción bajó por esa razón, entonces significa que el compenser no fue suficiente. Sí, te entiendo. ¿Sí? Entonces, podrían tener a nivel de promedios, ¿sí? A nivel de promedio, la eficiencia que tiene ese compenser. No sé si instantánea, pero es decir, la planta estuvo parada a lo largo de un mes, tantos minutos o tanto en porcentaje por problemas antes del compenser. Y el compenser logró absorber tanto tiempo de eso. Entonces te puede dar una idea del porcentaje de las veces que el compenser se mantiene lleno y en las cuales se vacía y traslada una parada de la prensa, de la línea de maltado, digamos, de aguas arriba, al final. ¿Me explico? Sí, sí. En el extremo. Si todas las paradas que tenés en las prensas, todas las paradas que tenés en la línea de maltado te afectan a la posición final, entonces el compenser no, puede ser que no esté funcionando, esté parado. Nos pasó en una planta. Nos pasó una planta que hicimos una cuenta macro de esa forma y la conclusión fue, che, el compenser lo tenés en marcha y se fueron, se fijaron y no estaban dando. Claro. Bien. Bueno, lo último que te decía, así ya terminamos. Con respecto a proveedores, Sí. ¿cada cuánto tiempo le llega a ustedes la materia prima? Entiendo que vienen de distintos lugares también, pero más o menos, o cuánto tarda el que Cada esté Eh, cuánto más que lejos. nada podría llegar a ser lo máximo que puede llegar a tardar o la cara que está más lejos, o un eh, promedio. Mirá, nosotros tenemos proveedores que vienen de Tandil, Mar del Plata y Neuquén. Mm, No tengo, y alguno de Córdoba. Con lo cual, es el tiempo por ahí que se traslada, digamos, que tarda digamos, el viaje, eh, más afectado por la condición climática. Es decir, y la unidad de traslado termina siendo 35 toneladas. ¿Sí? O sea, 35, que es lo que puede transportar 30, 35 toneladas, lo que puede transportar un camión. bien, Con lo cual, a ver, no es tanto el tiempo de traslado lo que te complica la continuidad. O sea, ustedes quieren saber esto para saber si se puede haber afectado por el abastecimiento. sí,
Y más que nada, ¿cuánto tiempo tardan desde que ustedes piden la materia prima? Necesitamos tal arcilla hasta que esa arcilla llegó a la planta. Eh, Un estimativo, no necesitamos un valor puntual ni nada. sí, lo que pasa es que no es... no es fácil, yo, digamos, en una condición normal, entre que vos haces el pedido, internamente se aprueba. Es decir, tiene una serie de firmas, depende también del monto de dinero que se esté pidiendo, tiene una cadena de firmas de autorizaciones. Hay una parte de negociación por el área de, digamos, de compra, con el proveedor de precios, de cantidades ajustadas. Hay una emisión de una orden una vez que se termina esa negociación y el proveedor empieza a entregar. Ese lapso de tiempo puede llegar a tardar 15 días, entre una semana, ¿sí?, y 15 días. Una vez, digamos, vos decís, ¿de qué depende eso? Porque también puede tardar 3. Está. ¿De qué depende? De la situación del país. Si vos ponete en el lugar de que explota y decís, bueno, yo te voy a comprar arcilla y te la voy a consumir en los 2 meses. Ponele precio en Argentina. Claro. Entonces, si vos me decís, mirá, sí, yo te voy a congelar el precio en pesos durante los próximos 6 meses, cerrás y el pedido lo haces uno por el abastecimiento de los 6 meses. Entonces, este proceso de 15 días va a tardar 15 días durante 6 meses. Si del otro lado decís, mirá, no tengo ni la más remota idea de lo que va a pasar dentro de 15 días, te hago una orden solamente por un mes. Entonces vas a tener un proceso similar de 7, 15 días todos los meses. Perfecto. ¿Sí? Y después tenés el abastecimiento, ¿sí?, que ese es el del transporte. Y ahí lo mismo. Una condición normal es lo que tardás en un viaje de acá a Tandil, de acá a Neuquén. Ahora, en un contexto, puede depender del clima, por la ruta Neuquén, nevada, frío, lo que sea, disponibilidad de gasoil, si hay gasoil, si no hay gasoil, y lo mismo la tarifa del flete, que volvemos a esto, si la orden con el fletero es por un mes, la disposición de, digamos, del flete es rápida, si la orden es por 6 meses, es mucho más rápida. Bien. Con lo cual, por eso que en el lead time de entrega tenés un montón de condimentos que no lo vas a ver en un libro o en la facultad. Lo vas a ver y te va a ayudar a pensarlo si vos los trasladás a tu casa. ¿Sí? Porque es algo, digamos, mundano, es algo... O sea, te vas a encontrar una parte que tiene un negocio, que es el que explota la cantera, el del transporte y vos. Y los 3 quieren ganar. Entonces, mientras lleguen a un acuerdo comercial, después el resto va a fluir. El límite técnico, yo te diría que en estas situaciones es casi medio despreciable. O sea, un viaje a Tandil de camión tardará 4 horas, 5 horas. La explotación hacen 10.000 toneladas por mes. Está bien. Bueno, y por el lado de los clientes, desde que llega la orden de compra de un cliente, ¿cuánto más o menos tarda en salir esa producción? Nosotros fabricamos por stock, con lo cual, en condición normal, llega el pedido, se organiza la logística y se despacha. En condiciones por ahí, algunas de las plantas que están muy tomados, entre que llega un pedido se puede tardar hasta 3 meses. Ah, Es decir, eso ocurre cuando la producción, cuando se vende más que la producción. bien. Puede ser el caso de la planta de loza, que están analizando está bastante, digamos, alineada. Puede ocurrir de que sea 30 días entre que un pedido se pone y se concrete. Ahí lo mismo, es decir, tenés un tiempo que tiene que ver con el quien lo compra,
análisis crediticio, si tiene crédito, si tiene solvencia, si lo va a pagar al contado, si lo va a pagar, digamos, cuando lo retira, si paga en efectivo, si paga en cheques, o sea, un análisis de crédito, si tiene cuenta corriente. Después está de disponibilidad del producto. Nosotros habitualmente tratamos de fabricar contra stock, con lo cual tenemos puntualmente algunos productos o algunas plantas, como puede ser esta de tablas, la cantidad de pedidos supera la producción, ahí puede haber demoras de 60 días, 90 días, o sea, se puede extender, es una condición normal, y el tiempo de entrega es el tiempo de carga, que son minutos, y el tiempo, digamos, de viaje. Bien. Y, Una pregunta con respecto Sí. a esto, no sé si nos podrás dar el dato. ¿Sabés en porcentaje más o menos cuánto la demanda supera a la capacidad que ustedes fabrican? A ver, hoy estamos en promedio estamos bastante alineados. Es como que está bastante ajustado lo que vendemos con lo que, digamos, con los pedidos. Puntualmente en el producto de tablas, ¿sí? Que son los formatos de 20 por 1,20, es donde la demanda que nosotros tenemos supera la producción, diría, en el doble. y Después, para este modelo, para el 60-120, 60 estamos bien, es decir, tenemos mayor capacidad que la demanda. Por eso es que fabricamos 30 días o sea, un mes por medio, un mes cada. Es decir, fabricamos en un mes lo que podemos llegar a vender en 2 o 3. bien. Bueno, y por último, alguna política de inventario, por ejemplo, no sé, materia prima, ustedes almacenan para cuánto tiempo. Mirá, ahí de nuevo, tenés dos criterios. El técnico, ¿sí? Que es decir, o sea, el técnico que busca que vos tengas un stock que te permita amortiguar estos vaivenes que puede tener el material, el mineral en la cantera. O sea, si vos tenés 1, 2, 3 meses de material, podés lograr estabilidad, homogeneidad del material, entonces podés atajar un desvío en la cantera y tener tiempo para corregirlo en la cantera. Con lo cual, yo te diría que lo ideal sería tener no menos de un mes, entre 1 a 3 meses. Bien. Hay fábricas que llegan a tener hasta casi un año de materia prima. Ahora, de la otra parte, el negocio. Cuando vos te toqueas, inmovilizás capital de trabajo. O sea, es dinero que estás guardando que no, entre comillas, no tiene un retorno inmediato. ¿Sí? Entonces, estás en Argentina. Nos pasó hace 3, 4 años atrás, donde las ventas eran muy bajas, con lo cual fabricábamos más de lo que vendíamos. Cuando eso ocurre, tenés que sacar más dinero del que cobrás para mantener la planta en funcionamiento, con lo cual un poco la estrategia era reducir el capital de trabajo, tratar de ir a los mínimos stocks posibles, el mínimo técnico, con lo cual estábamos entre 15 y 30 días de materias primas, 30 días. Hoy por hoy pasa al revés, vendés más de lo que fabricás o estás ahí, con lo cual tenés sobrante y vendés en el mercado local, tenés sobrante de pesos. Entonces, ¿qué haces con los pesos? Los guardás. Al cabo de un mes, sabemos lo que pasa, digamos, cuando vos guardás un peso, vale menos. Entonces, invertí. Una de las formas de invertir es en capital de trabajo. Todo lo que vos podés adelantar de materias primas, ¿sí? Conservás precio.
porque si las materias primas se incrementan un 60% en el año o un 70%, significa que lo que estás guardando tiene una rentabilidad del 70-60%, lo cual es, tal vez, en esta situación conviene más que comprar un dólar. Entonces, ahí es donde la estrategia financiera se alinea con la operativa y te dicen, comprá todo lo que puedas almacenar. O sea, el límite es el lugar. Perfecto. ¿Se entiende? O sea, Sí. nunca las decisiones tienen dos lados, la técnica y la del negocio. La que termina dominando termina siendo la del negocio con un límite técnico. ¿Sí? Cuando el límite técnico no se pone en su momento y solamente decidís por la financiera, termina mal. Termina, digamos, con ineficiencia, con problemas económicos. Es decir, con un día de stock, el rendimiento de la línea sería muy malo. Sería económicamente ineficiente si el criterio fuese financiero. Por eso que ahí es donde el técnico y el financiero tienen que ir de la mano. Pero el que te marca un poco el paso es el financiero y el técnico le pone límites. Hoy el financiero te dice, acumula todo lo que puedas. Y vos por otra vez decís, sí, bueno, puedo, pero no tengo espacio. Si tuviese que acumular, y bueno, tengo que invertir en esto, hacelo, listo, invertí y lo implementás. Y ahí vuelve otra vez la cuenta. ¿Cuánta guita vas a poner para poder almacenar más? Tal vez te conviene acumular más de la que es más cara o de la que más varía el precio. Bien, En la base es digamos, el criterio técnico, pero la estrategia, el norte, lo termina marcando lo financiero o lo económico. bueno, No se van a despegar nunca de esas dos dualidades ustedes. Es decir, el fuerte de la carrera de ingeniería industrial. sí. Porque las duras como eléctrica, mecánica o electromecánica sufren porque no lo entienden. O sea, un mecánico va a querer la mejor máquina, pero si económicamente no le conviene, no la va a tener. Es así. Bueno, Ariel, no tenemos más preguntas. Eh, lo único que nos queda, si tenés tiempo, no sé, Sí, tenemos el modelo acá. Si querés te lo sí. puedo mostrar, pero no sé, ya pasó una hora, por ahí estás Hagamos una ocupado. cosa, yo por ahí preferiría hacernos más frecuentes y no más de una hora. Dale, Miren, por ahí mañana, otra vez en este horario, podemos hacer una hora, o pasado mañana, cuando ustedes digan, o a la tarde, me avisan, y podemos tener, no sé, dos charlas por semana. dale, te Para mí escribimos es más entonces. fácil, o sea, cortar una hora, 40 minutos por día, y más frecuente. Perfecto. Listo, entonces te escribimos y coordinamos después. ¿Sí? Y ahí lo vemos. Buenísimo. Cuando deciden venir a la planta, me avisan, porque por ahí estamos medio complicados con la gente. Sí, O sea, igual para ir a la planta creo que no vamos a necesitar. O sea, ya lo relevamos el proceso, ya lo pasamos claro. todo. Más que nada ahora tenemos que hacer el análisis y necesitamos alguna información y eso. Pero te escribimos y coordinamos. ¿Ok? Pero eso sí, con este tipo de charlas, inclusive hay cosas que por ahí yo no domino tanto, pero levanten dudas y lo averiguo. Perfecto. No es fácil, por ahí, digamos, por ahí yo le entiendo que hay cosas que ven que nunca terminan de atar o cerrar. O sea, como que siempre hay una variable que no la pueden poner en la mesa. Es así todo. Por eso un poco surgió este modelo. Bien. O sea, esa planillita que ustedes vieron es porque la primera línea que tuvimos que cambiar, teníamos dos caminos. O escuchábamos al fabricante y el fabricante te decía, vos tenés que comprar esta máquina, poner esta máquina acá, esta acá, y va a funcionar.
Y nosotros decíamos, sí, ¿puede fabricar esto? Sí, puede. Y de pronto empezaba, no, pues yo quiero que haga esto, que haga lo otro, que el formato, pero que sea del espesor, que porcelanato, que esto, y después lo quiero. Y quedaban tantas charlas en el aire que un poco fue la idea de decir, che, bueno, siempre los equipos se complementan. El tecnólogo maneja muy bien, que era la persona acá que conocieron cuando hicieron la presentación, Malinei, de Brasil, domina perfectamente la dimensión de lo térmico, de lo de calidad, de lo que tiene que ver, digamos, con la cerámica. Sebastián, que es el de mantenimiento, domina muy bien la máquina como fierro, como máquina, como mecánico, como eléctrico. Y por ahí mi función fue juntar todas esas puntas con esta planilla, con un modelo, porque si no era, cambiaba una especificación del producto y no sabíamos si la prensa daba. O cuando decía que la prensa te daba era porque hacían una cuenta mental. Y después te dabas cuenta que para cuando tantos formatos y tantas variables era imposible que todas estuviesen alineadas. Entonces empezamos a construir este modelo de a poco y cada vez le fuimos agregando en función de los que nos fuimos encontrando. Por eso un poco con la charla inicialmente que habíamos tenido con Mariano, un poco la problemática que teníamos es que domina tantas dimensiones el proceso que es muy difícil plasmarlo en un Excel. Porque después que terminás dimensionando todo esto, tenés que ver el espacio, tenés que ver la altura, para responder a la pregunta si es viable. Vos decías, largo el horno. Y te pueden decir, ¿y por qué no poner un horno bicanal de 2 pisos? ¿O por qué no poner una prensa más grande? Y la altura te da el techo, tenés que levantar el techo. Entonces, además de lo térmico, además de lo mecánico, además de lo económico, además tenés que ver también el espacio. Entonces, nunca terminás de tener el modelo perfecto, ¿no? Lo que tenés que ir viendo es cuáles tienen impacto económico. Perfecto. Bueno, si les parece, cortamos acá si no estamos más tiempo. Y si quieren, Dale. pueden. Bueno, te conectamos, Ariel, otra vez y organizamos otro. Perfecto. Dale, bueno, Dale. nos vemos entonces. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Ariel, muchas gracias. Nos vemos. Chao.